Bueno, muy bien. Seguimos rápidamente, así podemos, bueno, integrar esta editorial que elaboré, o este análisis, creo yo, que elaboré respecto a este tema, que tiene que ver con nuestro sistema político en sí, no solo con la custodia del presidente, sino que esto es como un dato emergente de una forma de comportarse del sistema político uruguayo. Antes voy a leer este mensaje que es de José Eduardo. Me dice: hola Rubén, una sola demostración de corrupción máxima, lo de Morábito, sin llaves en la cárcel, y las cámaras de seguridad fueron sacadas el día anterior para su mantenimiento. Carrera y sus amigos dejaron a un hombre en silla de ruedas para toda su vida y ya ni se habla. Placeres se quedó con 16 millones del Brou y nunca más los pagó y sigue viviendo con Mujica en su chacra. Y de esto hay casos y casos, cientos de casos. Qué poca memoria, dice José Eduardo. Hizo este popurrí el querido José Eduardo, este oyente que nos sigue hace tiempo, hizo un popurrí del desastre de tantos años en nuestro país, del estropicio, de la aberración, si vos querés, respecto a la ética institucional, al comportamiento de gobernantes que simplemente son funcionarios públicos que elegimos cada 5 años para que administren el Estado, sus recursos económicos, sus finanzas, y que establezcan las disposiciones de gobierno, actos administrativos, gestiones de acuerdo a la estructura de Estado que tenemos según prescribe la Constitución. Pues todo eso que dije no se dio en todos esos años, sino que se dio otra cosa. Simulemos actos de gobierno, simulemos actos administrativos y transformemos el Estado uruguayo a través de un paquete de leyes, erradicándolo, sacándolo, migrándolo de las disposiciones de la Constitución de la República. Por ende, rompamos paulatinamente el orden jurídico del Estado de Derecho que conforma a Uruguay como una república democrática con separación de poderes, debido proceso, principio de igualdad ante la ley, principio de legalidad, estabilidad, seguridad, lo que siempre estamos hablando acá, ¿no? Bla, 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 bla. Todo eso se rompió. Vino este gobierno y todo eso no lo arregló, no lo arregló. Arregló cosas instrumentales, más operativa en la policía, atribuciones operativas, facultades de operar, de trabajar, pero no hay un cambio profundo, no hay un acto de gobierno, es decir, un acto legislativo que nos haya planteado la transformación de este desastre que es el sistema de justicia con fiscalías y esa Fiscalía General de la Nación, con juzgados especializados en género. Hay toda una ideología introducida de género que a su vez la introduce la señora Beatriz Argimón como vicepresidente del país, que es la Dalid de todo ese corporativismo o ese lobby de género que tanto fractura al país. Dicho esto, quiero entrar entonces en el tema de ese episodio del custodio del presidente. Y bueno, vamos a intentar ordenar en nuestro análisis ciertos confusos episodios políticos y otros que son un ordenado itinerario del desorden organizado contra nuestro Estado de Derecho. Más o menos lo que acabé de decir. Y no cabe duda que la condición humana, entre tantas características que la hacen como tal, tiene una que es la capacidad de adaptación a la realidad y al medio ambiente y a las condiciones ambientales. Esas condiciones ambientales son naturales y también artificiales, es decir, las que va creando el propio ser humano con su tecnología y su sociología. ¿Qué quiero decir con esto de la tecnología? Bueno, que de tecnología estamos llenos todo el tiempo, desde la casa en la que habitamos, las calles por las que circulamos, la televisión que miramos, algunos viejos todavía, la computadora que tenemos que usar,
todos los días, y desde esta rimada enumeración de la tecnología ambiental, también tenemos una forma de comportarnos como sociedad, y especialmente nuestra sociología política tiene particularidades muy destacables, muy propias, muy uruguayas, muy yoruguas. Por ejemplo, decir ciertas cosas desde nuestros mandatarios y un montón de cosas no. Digo ciertas cosas y un montón de cosas que hay que decir o explicitar o explicar o desarrollar no se dicen. La típica parquedad verbal del uruguayo. La reticencia, que también se suma, pero sobre todo el laconismo. Hablar poco, como si fuera una especie de programa, de propter, dicen ciertas cosas y con eso conformamos la opinión pública. Conformamos en el sentido de constituirla y conformar en el sentido moral de más o menos creo que con esto dejamos conforme la opinión pública. No tenemos una clase política entonces muy locuaz. ¿Por qué digo todo esto? Porque no aprendemos a pensar escuchando a nuestros políticos, sino que aprendemos a investigar o a sospechar al menos. Eso sí que lo debemos aprender. Si queremos, bueno, leer entre líneas lo que va cociéndose en esta olla política de los pactos de clase política y de sistema político. Vamos a ejemplos concretos. Lo que está pasando con el custodio del presidente de nuestro país. ¿Cómo es que se llama? Este señor se llama Astesiano, creo, apellido italiano, ¿no? Parece una película italiana de la Cosa Nostra, de la mafia. Astesiano, el señor Cavaliere Astesiano. El presidente declara a la prensa que se vio muy sorprendido por este hecho, que llegó una orden de detenimiento, una orden fiscal, los policías con una orden fiscal, como se hace ahora, llegan a la casa presidencial, acá en la residencial del Prado, y detienen a este señor, entran, tocan el timbre, el presidente adentro, entran y se lo llevan esposado al custodio personal, jefe de la custodia del presidente de la República. Jefe de la custodia, del cual había una advertencia, se dice que fue del doctor Jorge Larrañaga, que le advirtió explícitamente y en más de una ocasión al presidente que este hombre tenía antecedentes, que había un antecedente que ya había precluido, pero que estaba imputado, estaba siendo indagado. Bueno, tenía imputaciones de varios delitos. El presidente, según él, revisó el caso y al ver que no tenía antecedentes, priorizó, según declara el presidente de la República, la calidad de los servicios profesionales que brindaba este señor a él y a su familia. Y por otra parte manifiesta que tiene una gran esperanza de que la verdad de estos hechos se aclare por la justicia uruguaya y que debe ser así. Y a su vez dijo que quede claro que acá no se salva a nadie si alguien cometió delitos. Bien, todo muy correcto. La declaración del presidente tiene la naturaleza de una declaración de deseos y una declaración política democrática en su más correcta expresión verbal. La poca palabra, una expresión correcta, prácticamente armada, muy correcta verbalmente, solo hasta ahí, solo hasta ahí. Otra señal que da de confianza a su custodio, ahora ya preso con prisión preventiva domiciliaria de 30 días, según los delitos ya imputados, es decir, asociación ilícita, simulación de estado civil y tráfico de influencias. Esa concurrencia de delitos. Sus nuevos movimientos, los del presidente ahora, ratificando la confianza en este custodio, los nuevos movimientos replican la estrategia realizada por Astesiano. Eso significa que con el resto del cuerpo de custodios emplea la misma tecnología de protección presidencial, la cual consiste en un círculo de guardias, un círculo perimetral a varios metros a la redonda del presidente, varios metros a la redonda del espacio que el presidente utiliza y que necesita para darse al encuentro con la gente que él visita cuando recorre el país.
ese presidente que todos vemos, que está entre la gente, que se acerca a sus feligreses y que saluda y que se saca selfies. Bueno, tiene un círculo perimetral de guardias que si se tomara una imagen aérea desde arriba se vería ese círculo. Esa es la estrategia que desarrolló Astesiano. Yo te diría no muy correcta, ¿no? Muy expuesto el presidente en estos tiempos. También manifestó en varias oportunidades que la custodia es excelente. Para el presidente es excelente la custodia. Te repito, no creo que en estos tiempos sea excelente una custodia de estas características. Al presidente lo deja prácticamente caminar varios metros muy abiertos en un círculo, que pueda ingresar la gente a ese círculo. O vemos al presidente en fotografías como aquella en la que se lo vio comiendo una húngara y tomando un chop de cerveza en un bar de Montevideo. No creo sea una estrategia muy excelente en estos tiempos. Parece más bien la estrategia del libreto viejo de un Uruguay de los años 50, ¿no? Más que esta época llena de atentados, guerra fría, muy sofisticada, narco, narcoguerrilla, narcoguerra, narco muy militarizado, inteligencia operativa paramilitar, atentados, desestabilización de gobiernos llamados neoliberales por los grupos organizados de las izquierdas marxistas, nucleadas en el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, con todas las consecuencias que eso pueda traer. No creo sea una buena estrategia y actitud loable del custodio del presidente darle, digamos, ese arrobo de personaje simpático y popular de cercanía, cuando un presidente debe ser cercano con las verdaderas necesidades de su pueblo desde sus actos de gobierno. A un presidente se le debe medir su cercanía o lejanía de acuerdo a los actos de gobierno. No si se saca selfies o si saluda gente o si está muy cerca de la gente o hace la guiñadita y saluda o está tomando una cerveza en un bar. Los actos de cercanía de un presidente son los actos de gobierno, lo que se legisla, lo que se corrige, lo que está mal y se resuelve, como tantas cosas que están muy mal en este país y que no se resuelven con el 56% del poder legislativo desde la coalición de gobierno. En estos ámbitos naturales de una presidencia está la cercanía. Sus declaraciones son de congoja, por otra parte, respecto a este caso, y de apertura a la justicia. Dicho esto, comienza la tarea periodística de deducir la naturaleza de estos hechos sobre la base de ciertos detalles. Comienzo a entrar en la conjetura, no en la certeza, en la conjetura. Que esto quede claro. Lo que diré es pura conjetura, sospechas, deducciones, corazonadas. No tengo prueba alguna, ni documentaria, ni fílmica, ni auditiva, ni de ninguna fuente que me diga lo que realmente pasó en esos círculos del poder vinculados al custodio presidencial, que inclusive usaba el cuarto piso de Casa de Presidencia para hacer todas sus operativas ilegales. Sus llamadas, usaba laptops, tablet de esa oficina de la torre presidencial y que además integra una asociación para delinquir. Es muy extraño que el círculo de inteligencia policial del presidente de la República y el propio presidente no estuvieran al tanto de todas estas imputaciones delictivas y de una causa vieja por estafa que ya precluyó y de todos los movimientos que este hombre seguía realizando integrado a esa asociación para delinquir. Es extraño, además, que estos delitos estén vinculados precisamente a eso, a una asociación para delinquir. Esto quiere decir a una organización de personas. Una asociación para delinquir es un grupo de personas, tres o más personas, que de modo estable en el curso del tiempo acometen con una, digamos, tarea industriosa, como una suerte de empresa, cuyo fin es el delito y cuya finalidad u objetivo es el resultado delictivo, un resultado delictivo objetivo, final. Igual que una empresa, pero todo ilegal. Se busca un objetivo final, un itinerario de objetivos previos para llegar a un objetivo final.
Eso es una asociación para delinquir. ¿Cómo era y como lo sigue siendo? La Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, grupos organizados, que son asociaciones para delinquir. Es extraño además que estos delitos entonces estén vinculados al jefe de custodios del presidente de la República. Pero además es muy significativo el hecho de que esta asociación para delinquir estuviera vinculada al servicio civil, a la oficina de registro civil de nuestro país, vinculada al Ministerio del Interior, es la que hace las cédulas, los pasaportes, y se dedicaran a falsificar esos documentos para otorgarles nacionalidad uruguaya a rusos que llegaban al país. Falsificaban documentos de identidad civil y pasaportes para que rusos figuren como uruguayos. Rusos, Rusia, justo Rusia. ¿Por qué no Alemania, Francia, Estados Unidos? No, Rusia. Justo el tema es Rusia. Bueno, tengo una noticia en mis manos que la voy a leer, es de Infobae, es un informe muy completo respecto a cómo trabaja la inteligencia rusa terrorista en nuestro continente americano ya hace unos cuantos años, pero antes de eso hago este otro apunte, creo que es muy pertinente. Bueno, llegó la orden fiscal, entró a la casa presidencial, se llevaron preso el custodio del presidente y el presidente dice que no sabía nada y el ministro del Interior no apareció acá, ni apareció. No le avisó a su jefe de gobierno, al jefe de Estado, que es su jefe. El jefe de Estado es el jefe del ministro. No le avisó siquiera que iba a ir la policía a la residencia y que su jefe de custodia personal iba a ser detenido y lo irían a buscar a su residencia. No puedo creer, realmente el pésimo argumento institucional al respecto es increíble. Cualquiera que tenga una neurona aún funcionando no puede siquiera escuchar en serio lo que dijo el presidente en conferencia de prensa. Que tenga una neurona, nada más. No puede escuchar en serio. No entra en la lógica de tapa de libro de un gobierno que pase algo así. No, no puede pasar algo así. No es, se le pasó, no sabía, no podía saberlo. Nada. No hay ninguna inteligencia. Cuando fue advertido por la rañaga de los antecedentes y las imputaciones de este hombre y que no le convenía que estuviera con él. Así que bueno, chau entonces a la causa de Charles Carrera, chau a las auditorías de gobiernos anteriores del Frente Amplio. Olvídate, José, de lo del Brou y Placeres y lo de Morábito. No, de eso ya no hablamos más. Ya con estos episodios, antes lo de Marcet, ¿se acuerdan? Y una falsificación documentaria también para este jefe narco. Aceleraron trámites diplomáticos desde Uruguay para darle un pasaporte y que salga de su prisión de Dubái al dueño del cártel uruguayo-paraguayo con PCU, siglas PCU, primer cártel del Uruguay. Pero viste que parece Partido Comunista. Bueno, ahora sí, leo esta información de Infobae sobre la inteligencia terrorista rusa operando en nuestro continente. Yevgeny Prigozhin, el contratista paramilitar favorito de Putin, admitió haber fundado el grupo Wagner, o sea, muy sinfónico todo, ¿no? Y su presencia en América Latina. Sus milicianos son sospechosos de haber ejecutado el trabajo sucio para el Kremlin durante años en Siria, Libia, Ucrania, República Central Africana y Latinoamérica. Y Latinoamérica. Su jefe los definió como un pilar de la patria rusa. Qué parecido a lo de los iraníes, que también operan, igual que los rusos, igual que el grupo Wagner de Yevgeny Prigozhin, operan en Venezuela y operan en Cuba, en la isla de las fantasías. Ahí tenés la isla de las fantasías y allá el avión, no lo dejes entrar acá, que siga porque
tenemos un informe de inteligencia de la DEA, del FBI, de la Mossad. Ah, bueno, sí, que se vayan. Se fue, aterrizó en Argentina están ahí, ya hay 3 iraníes presos, confirmado que son terroristas del Estado teocrático de Irán, que trabajan más o menos en conjunción con los rusos. El empresario cercano al Kremlin, Yevgeny Prigozhin, reconoció este lunes haber fundado en el año 2014 el grupo de mercenarios Wagner para combatir en Ucrania y admitió su presencia en países de América y África y de América Latina. En una publicación en las redes sociales de su empresa Concord, el empresario dice haber fundado el grupo para enviar combatientes competentes al Donbass ucraniano en 2014. Sí, el 2014. Es en ese momento, el 1 de mayo del 2014, que nació un grupo de patriotas que tomó el nombre de Grupo Táctico de Batallón Wagner, afirma en un comunicado. Y ahora, una confesión, estos chicos son héroes tremendos, ¿no? Verdaderos héroes defendiendo al pueblo ruso y al pueblo iraní y al pueblo sirio y a los ucranianos que los quieren liberar de los nazis que lo están sometiendo y de los drogadictos como Zelensky. Bueno, esta gente está operando en América Latina todo el tiempo. Y me pregunto, simplemente eso, me pregunto, trabajan con Maduro, Nicolás Maduro, trabajan para el continente y es un centenar de efectivos para atender necesidades de seguridad. Justo falsificación de documentos para rusos acá. Venían rusos y de gente que ya había fallecido, los hacían figurar como hijos o descendientes de uruguayos y con nacionalidad uruguaya. La pregunta es, no alcanza además con hacer la cédula, ¿eh? O el pasaporte, pasaporte y cédula. Eso tiene que estar en el banco de datos, en el banco informático de datos del registro civil, porque vos podés falsificar muy lindo una cédula y capaz que en la cortita pasás, pero hoy con lo informático tenés que solicitar un préstamo en un banco, tenés que pasar una frontera, tenés que hacer cualquier trámite en una oficina pública, tenés que inscribir una sociedad civil, comercial. Van a revisar tus datos en un banco de datos, que es el Banco Central Informático. No alcanza con que tu cédula esté muy plastificada y muy linda y con la misma tipografía y todo igual y el papelito del pasaporte, sino que eso está por dentro, en los registros informáticos. Es toda la trazabilidad del nacimiento de fulano, de tal, fulana, hijo de tal, tal, nieto de, nació tal día, en fecha tal, en tal lugar. Todo eso es un banco de datos armado, toda una historia ficticia armada por dentro de la inteligencia informática de nuestro Ministerio del Interior. ¿No lo sabía eso el presidente? ¿Y no sabía que este hombre se dedica a estas cosas? Esa asociación para delinquir, ¿hasta dónde irá? Todo conjeturas, ¿no? Estoy más o menos, creo que algo aprendí a pensar, de acuerdo a todo lo que no nos dice la clase política uruguaya en este sistema político de esta triste y espantosa comedia o tinglado de bagatelas, de falsas oposiciones, de antagonismos perimetrales que no son los verdaderos. Los antagonismos respecto a temas que provoquen que los uruguayos decidamos si queremos un modelo de país u otro modelo de país. ¿Tendrá algo que ver con todo esto? ¿Quién? El custodio, digo, Astesiano. ¿Qué dirá como palabra final la justicia? Esto hasta parece un tema de Jaime Ross, ¿viste? ¿Qué dirá como palabra final la justicia? ¿Solo nos dirá que formó parte de una asociación para delinquir según acusación fiscal y para la comisión en concurrencia real con el delito de simulación de Estado civil, artículo 259 del Código Penal y tráfico de influencias? 30 días de prisión domiciliaria preventiva, ¿no hay más delitos? ¿No integraba una organización terrorista internacional? ¿Hasta dónde va la organización? ¿Quiénes son los que integran esa organización terrorista acá en el Uruguay? Hoy se dice que hay 4 comprometidos con esta causa, 4 personas que están por dentro de la administración del Estado.
el Estado y su justicia deben hacer cumplir por sus delitos a cualquiera, eso dijo el presidente de la República. Y bueno, señores, esto no es serio, ¿no? Sencillamente es una fracasada comedia de simulación de democracia y antagonismos profundos, y obviamente se desvinculó al ex jefe de la custodia del presidente, obviamente quedó desvinculado, y será que esta prisión preventiva, con esta desvinculación, desvincula toda posible responsabilidad hacia presidencia por imprecaución, por negligencia. En presidencia no se sabía nada entonces de todo esto. Estimados seguidores de este programa, no tengo esperanzas que se pueda llegar a esta profundidad de información judicial y volcada hacia la opinión pública, ni policial de parte de las autoridades de nuestro Poder Judicial y Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque así es como se llega a los pactos espurios, a los pactos sombríos, a la sombra de la opinión pública. Porque hay pactos que son muy buenos, el pacto de la Moncloa. Hay pactos que son muy buenos, el pacto que integró a la coalición de gobierno. Hay pactos que son muy buenos. Che, hagamos de esto políticas de Estado. Pongámonos de acuerdo. Muchachos, se vino la pandemia, viene la luna de miel. Vieron que la luna de miel, no sé por qué motivo, son 100 días, 3 meses y 10 días más. No sé quién lo escribió eso. Por en algún lado debe estar. Pero vieron que se vino la pandemia, está todo muy complicado, el mundo no sabe ni para dónde va. Vamos a tener que encerrar gente, se van a fundir empresas, vamos a tener que desplegar medidas económicas, asistenciales. Así que no hagan bulla, ahora no es momento de oposición. Vamos a hacer una tregua. Y después sí nos dedicamos a piñas van, piñas vienen, pero los últimos 3 años hacia las elecciones. No, nada de eso se hizo tampoco, y a su vez ya arrancaron del otro lado a todo lo que da, oponiéndose a cada medida de este gobierno, y no solo viendo el pelo en el huevo, sino que salían a buscar pelos y los ponían en el huevo y decían, miren, ahí está el pelo en el huevo. Eso es la oposición del Frente Amplio contra este gobierno que tampoco tuvo la capacidad o cintura de llegar a una tregua, por lo menos en ese primer año de pandemia. Todo se desbarrancó hacia un referéndum ya fue el cenit de la oposición contumaz, malversante, mentirosa, y post-referéndum tenemos un piloto automático, ¿no? Un piloto automático. Y entonces todo ha quedado ahí, las reformas profundas no se hacen, y las auditorías, y quedaron ahí también. Bueno, lo cierto es que por este lado yo visualizo el pacto. Capaz que los hechos me dan el mentiz, Dios quiera sea así, y que veamos que prospera la causa que investiga los desastres que hizo Charles Carrera en el Ministerio del Interior, en aquel ministerio del difunto Bonomi, donde todo era un desastre, donde todas estas cosas ya se fueron cimentando, esto que estamos hablando ahora, hoy, en ese ministerio, en ese gobierno del Frente Amplio. ¿Cuánta gente pasó por el país? ¿Cuántos rusos habrán entrado? ¿Cuántos venezolanos, cuántos cubanos de inteligencia cubana hay en el país? ¿Cuántas G2 hay acá en el país? No cuántos G2, ¿cuántas G2 hay? ¿Cuánta inteligencia? ¿Venezolana también? ¿Libanesa? ¿Hezbollah? ¿Hay? ¿Sabemos? ¿Cuántos grupos narcos organizados realmente sabemos? ¿Sabe la inteligencia policial uruguaya? Solo nos dirán que integró una asociación para delinquir en el turbio negocio del chiquitaje de falsificaciones documentales de falsos ciudadanos uruguayos que en verdad eran rusos desde esa oficina del servicio civil en nuestro país. Y no cerraría, ¿verdad? Porque asociación para delinquir en esta dimensión de hechos, creo que va más al fondo esto. Pero te repito, no creo que se llegue ahí porque hay un pacto. Hay que cauterizar esto de alguna manera. Y siempre se va por ese lado, se cauteriza. Yo la dejo acá si vos no decís esto.
Yo hasta acá digo, después de acá no digo más nada, si vos esto no lo decís. Ahora llegás a decir esto y te largamos toda esta otra batería. Y capaz que por ahí puede venir la cosa, ¿no? Largaron la batería contra Charles Carrera, después de la nota periodística, y acelera eso el ministro del Interior, va la denuncia a la justicia, eso destapa una olla podrida tremenda, lo de Charles Carrera, evidentemente, es una olla podrida, y, oh, vaya casualidad, se acelera esta causa contra el jefe de custodios del presidente de la República. A posteriori de ese caso extraño de Marcet, el narco vinculado al PCU. Y en este caso, este custodio vinculado a rusos que llegaban al país. Y a otras cosas, ¿no? Está vinculado también a estafas, a falsificaciones documentarias de otro tipo, pero básicamente este era el tema y seguramente se sospecha que también esté vinculado a trata de personas y narcotráfico. Qué complicado que está todo esto en el panorama del sistema político uruguayo, que nos dice algunas cosas y muchas otras tenemos que sospecharlas, tenemos que deducirlas. Cierro esto. Yo no quiero que venga nunca más el Frente Amplio, ¿eh? No quiero que venga nunca más, que ahora además sería el PIT-CNT FEUFA, sería un horror. ¿Cuánta gente que tendría que irse del país si acaso tuviera la posibilidad de hacerlo? No, el Frente Amplio nunca más. Pero este sainete progresista de pactos muy visibles tampoco. Yo al menos no me acostumbro a esta realidad. Digamos que no tengo el estómago para adaptarme a esta olla podrida del ambiente sociológico del sistema político uruguayo que dice algunas cosas y muchas otras no. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana. Que pasen muy bien. Tenemos que seguir sabiendo en dónde estamos. Chao.